人即心神就得步步紧跟神的教宗，应做到羔羊，无论走到哪里，我们都跟上去。这才是真寻求真道的人，才是认识圣灵做工的人。自求自居道理的人，都是被圣灵的做工淘汰的人。神在每一个时期都要开展新的工作，在每一个时期都在人中间有新的开端。人若只守住耶和华是神，或耶稣是基督，这些尽在一个时代适应的真理，那人永远都不会跟上圣灵的做工，永远不会得到圣灵的做工。跟随着羔羊的教宗，到最终的人，才能得着最终的祝福。Amén. Ciertamente debemos seguir de cerca Es las verdad. huellas de Mientras Dios. más escucho esta canción, me gusta más. Cierto. Demos gracias a Dios. Las palabras de Dios demuestran la importancia de seguir sus huellas al ritmo de la obra del Espíritu Santo. No entendía esta verdad, sino que me aferraba a mis nociones y fantasías, porque creí que siendo fiel al nombre y al camino del Señor Jesús, me ascendería al cielo a su regreso. Por eso no investigué la obra del juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Estuve cerca de perder la oportunidad de recibir al Señor. Hermano Lee, ¿cómo acabaste aceptando su obra? Sí. Si quieren, puedo contarles. Bien. Genial, sí, por favor. Un día de agosto de 2012, estaba acostado en la cama, descansando después de cenar, mientras mi esposa, escuchando música, estaba sentada al otro lado. Se escuchaba una melodía contagiosa que se colaba de sus audífonos. Le pregunté, por curiosidad, «Querida, ¿qué es lo que escuchas?» Sonreída dijo, «Himnos de la Iglesia de Dios Todopoderoso». Me incorporé y le pregunté gritando, «¿Crees en Dios Todopoderoso? ¿Eso no es traicionar al Señor Jesús?» Me respondió inmediatamente, convencida y con mucha firmeza, «No hables de lo que no sabes. El Señor Jesús ha regresado, terminó la era de gracia y comenzó la era del reino, y renueva su obra. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Así que mi fe en Él no traiciona al Señor Jesús. Va al ritmo de las huellas del Cordero. Así dice la Biblia. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va». Piensen algo. Cuando el Señor Jesús apareció para obrar, muchos abandonaron el templo para aceptar su obra. ¿Dirías que traicionaron a Jehová Dios? No. No solo no lo traicionaron, sino que fueron al ritmo de los pasos de Dios, y el Señor los salvó. Cierto. De hecho, fueron los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos que, aferrándose a las leyes de las Escrituras, condenaron al Señor Jesús. Pero todavía se creían fieles a Jehová Dios y terminaron por ser maldecidos y castigados por Dios. ¿En serio no estás consciente de eso? Y no supe cómo refutar lo que me había dicho. Así que solo respondí enfadado. El Señor nos ha honrado enormemente. Debemos permanecer fieles a su nombre y su camino en toda circunstancia. No podemos mostrarle tal ingratitud. Y enseguida, secamente me marché enojado. Para detener a mi esposa, le conté lo sucedido a nuestra hija, que se puso de mi parte. Cuando mi mujer fue a su reunión ese día, mi hija, con un escándalo, impidió la reunión. Cuando me enteré después de regresar del trabajo, le dije, «Bien hecho lo de hoy. Debes continuar así. Vigila a tu madre mientras yo no estoy, porque estoy ocupado en mi trabajo. Tenemos que encontrar el modo de que vuelva a seguir al Señor Jesús».
Pero a los pocos días se acabaron sus vacaciones y volvió a la escuela. Así que convencí a nuestro hijo de 10 años, con una pequeña propina, que la vigilara después de la escuela. Todos los días, al salir del trabajo, sabía a dónde había ido mi mujer. Empecé a relajarme un poco al saber que solo salía a trabajar. No obstante, lo que me sorprendía mucho era que no iba a jugar al mahjong. En cambio, limpiaba la casa y hasta terminaba su labor en el campo. Estaba confundido. Siempre jugaba al mahjong y descuidaba el hogar. Y nunca pude convencerla de dejarlo. Incluso oraba y se confesaba ante el Señor. Pero no cambiaba. ¿Por qué de pronto había cambiado? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía qué estaba pasando. Una vez me desperté de pronto, a mitad de la noche, y vi un rayito de luz sobre la cortina. Estaba confundido. No sabía de dónde venía. Claro. Al fijarme mejor, vi que salía de debajo de la manta de mi esposa. Era extraño, y me pregunté qué demonios está haciendo. Sí. Bajé de la cama con cuidado y sin hacer ruido, me fui de puntillas al otro lado. Y miré por debajo de las sábanas. Ella estaba leyendo un libro con la luz de una linterna. Oh, era eso. Pensé, ¿no renunció a su fe en Dios Todopoderoso? Creí que ya no leía ese libro. ¿Qué hay en él, de todas formas, para que desee esconderse bajo las sábanas a leerlo? Y por más que me opuse, ¿por qué decidió continuar creyendo? No tenía sentido. Lógico. Recordé mi impotencia cuando solo jugaba al mahjong y descuidaba el hogar. ¿A qué se debe este cambio repentino? Me pregunté, ¿acaso la cambió ese libro? Traté de entenderlo y pensé, tengo que averiguar de qué habla exactamente ese libro. Sí. Buena idea. Un día, después de desayunar, mi esposa salió y me acordé del libro. Revolví cada armario y cada cajón, absolutamente todo, pero no encontré nada. De pronto pensé que tal vez ella lo escondía bajo la ropa. Y en efecto, allí lo encontré. Bien. Al sacarlo, vi un libro gordo de tapa dura. La palabra manifestada en carne. Lo abrí inmediatamente y me atrajo el título de un capítulo. ¿Cuál era? ¿Cuál? Dios preside el destino de toda la humanidad. Oh. Lo leí al instante, de principio a fin, y un pasaje me conmovió profundamente. E insto a las personas de todas las naciones, países e incluso industrias a escuchar la voz de Dios, contemplar su obra, prestar atención al destino de la humanidad, haciendo así a Dios el más santo, el más honorable, el más alto y el único objeto de adoración entre la humanidad, y permitiendo así a toda la humanidad vivir bajo la bendición de Dios, así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová. Y como Adán y Eva, creados originalmente por Dios, vivieron en el jardín del Edén. La obra de Dios es como las olas que crecen con fuerza. Nadie puede detenerlo y nadie puede parar sus pasos. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y que lo buscan y tienen sed de Él pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no, sufrirán un desastre abrumador y un castigo merecido. Amén. Amén. Pensé, estas palabras tienen gran autoridad y poder. Ningún ser humano podría haberlas pronunciado. ¿Son las palabras del Espíritu Santo? Mi esposa decía que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, que tener fe en Él es ir al ritmo de las huellas del Cordero. Si es verdad, interponerme en su camino
sería oponerme a Dios. Exacto. Exacto. ¿Eso no me igualaría a los fariseos de hace 2000 años? Pues sí. Así es. Los fariseos se atenían a la ley y no aceptaban la obra del Señor Jesús. Se oponían a Él y lo condenaban. Y al final tuvieron que ver con su crucifixión. Y Dios los maldijo. Es correcto. Es correcto. Me pregunté si Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. ¿Estaría pecando al oponerme a la nueva obra de Dios? Sí. Las consecuencias serían inimaginables. Y recordé lo que el libro decía. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y que lo buscan y tienen sed de Él pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Pensé, no puedo seguir juzgando y condenando a ciegas la obra de Dios Todopoderoso. Debo leer detenidamente este libro y examinarlo en serio. Demos gracias a Dios. Eso me recuerda a la afirmación del Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Eso es. La venida del Señor no es poca cosa. Si no lo buscamos humildemente, no lo recibiremos y lo lamentaremos de por vida. Muy cierto. Sí. Sí. A partir de aquel día, leía la palabra manifestada en carne cada vez que mi esposa salía de casa. En una ocasión me dijo que tenía que trabajar más horas ese día, así que terminé de trabajar 2 horas antes y volví rápido a casa en bici para tener más tiempo de leer el libro. En él encontré esto. Todo mi plan de gestión. El plan de gestión de 6000 años consta de 3 etapas o 3 eras. La era de la ley del principio, la era de la gracia, que también es la era de la redención, y la era del reino de los últimos días. Mi obra en estas 3 eras difiere en contenido según la naturaleza de cada era, pero en cada etapa se ajusta a las necesidades del hombre. O para ser más preciso, se hace de acuerdo con los engaños que Satanás emplea en la guerra que libró contra él. El propósito de mi obra consiste en derrotar a Satanás, hacer manifiesta mi sabiduría y omnipotencia, exponer todos los engaños de Satanás, y así salvar a toda la raza humana que vive bajo su campo de acción. También leí este pasaje. La obra realizada en el presente ha empujado hacia adelante la obra de la era de la gracia. Esto es, la obra en todo el plan de gestión de 6000 años se ha movido hacia adelante. Aunque la era de la gracia ha terminado, la obra de Dios ha progresado. ¿Por qué digo una y otra vez que esta etapa de la obra se construye sobre la era de la gracia y la era de la ley? Esto significa que la obra de hoy en día es una continuación de la obra realizada en la era de la gracia, y ha sido una elevación de la obra realizada en la era de la ley. Las 3 etapas están interconectadas y cada una se vincula de manera conjunta con la siguiente. ¿Por qué digo también que esta etapa de la obra se construye sobre la realizada por Jesús? Si esta etapa no se construyese sobre la obra realizada por Jesús, tendría que ocurrir otra crucifixión en esta etapa, y la obra de redención realizada previamente tendría que repetirse. Esto no tendría sentido. Por tanto, no es que la obra haya terminado totalmente, sino que la era se ha movido hacia adelante, y la obra se ha vuelto más elevada que antes. Podría decirse que esta etapa de la obra se edifica sobre el fundamento de la era de la ley y la roca de la obra de Jesús. La obra se edifica etapa a etapa, y esta etapa no es un nuevo comienzo. Solo la combinación de las 3 etapas de la obra puede considerarse el plan de gestión de 6000 años. Amén. Amén. Esta lectura me hizo preguntarme si mi esposa tenía razón. ¿Hacía Dios Todopoderoso su obra basado en la obra de redención del Señor Jesús? ¿Continuó la obra de la era de gracia? El libro me producía ansias y curiosidad. Aprovechaba cada ocasión que tenía para leerlo a escondidas. Un día leí un pasaje que me gustaría leer ahora. Estupendo. Tú solo sabes que Jesús descenderá durante los últimos días, pero ¿cómo lo hará exactamente? Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti,
que aún eres del viejo ser. Es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Amén. 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 Me pareció muy práctico para mí. Pensé en cómo en mis años de fe me confesaba y volvía a pecar. No podía evitar engañar. Estaba preso del pecado. No podía estar seguro de que entraría en el reino de los cielos así. Claro. Pensé, ¿y si es como se afirma aquí y me falta un paso en la fe? ¿Y no basta con aceptar la redención del Señor Jesús? Cuanto más lo pensaba, me convencía de que el libro contenía la verdad y que no salió de ningún hombre. Es cierto. Me preguntaba si provenía de Dios. Esa idea me estimuló y seguí leyendo, devorando el libro. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Con el tiempo, mi mujer vio que no me oponía a su fe en Dios Todopoderoso. Ya no leía a escondidas. Y a veces lo hacía en alto para que la oyera. Un día, al llegar de trabajar, estaba leyendo las palabras de Dios. Y al verme me dijo, contenta, Lison, ven a leer las palabras de Dios Todopoderoso. La palabra manifestada en carne son declaraciones de Dios en los últimos días. Revela todos los misterios y verdades que no entendíamos en nuestra fe. ¿Leo unos pasajes para ti? Pensé, ya he leído las palabras de Dios, casi tanto como tú. ¿No le dijiste que también tú estabas leyendo las palabras de Dios? Sí, ¿se lo dijiste? No. En ese momento me dio vergüenza. Como no me opuse, tomó el libro y comenzó a leer. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter, que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Y hay más. Quiero leerlos. Muy bien. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre desecha su corrupción y se hace puro. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. Amén. Desde la obra de Jehová a la de Jesús, y desde la de Jesús a la etapa actual. Las tres etapas cubren la totalidad de la amplitud de la gestión de Dios.
y todas ellas son la obra de un mismo espíritu. Desde que creó el mundo, Dios siempre ha estado obrando para gestionar a la humanidad. Él es el principio y el fin, el primero y el último, y aquel que inicia una era y quien lleva la era a su fin. Las 3 etapas de la obra, en diferentes eras y distintos lugares, han sido llevadas a cabo con seguridad por un solo espíritu. Todos los que separan estas 3 fases se oponen a Dios. Ahora debes entender que toda la obra desde la primera etapa hasta hoy es la obra de un Dios, un espíritu, y de esto no cabe la menor duda. Amén. Amén. Cuando mi esposa terminó, le pedí que me explicara. Algo sorprendida, me dijo lo siguiente. Dices que mi fe en Dios Todopoderoso traiciona al Señor Jesús. De hecho, Jehová, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son el mismo Dios. Dios realiza obras distintas en cada era. Ajá. En la era de la ley, Jehová Dios dictó los mandamientos para guiar a la humanidad en la vida terrena. Así la gente supo del pecado y cómo adorar a Dios. Pero al final de esa era, nadie obedecía la ley. El pecado era mayor. Y todos iban a ser condenados a muerte conforme a la ley. Sí. En la era de la gracia, Dios mismo se hizo carne para salvar a la humanidad y nos redimió. Mostró su misericordia y amor y colmó de gracia a la humanidad. Acabó crucificado para expiar nuestros pecados. Al pecar, nos presentamos ante el Señor. Confesamos arrepentidos para que nos absuelva. Sí. Pero el Señor Jesús solo nos redimió de nuestros pecados. Nuestra naturaleza sigue pecadora. Aún no podemos evitar mentir y pecar. Somos arrogantes, egoístas, y nos encanta aparentar. Sí. Incluso creyentes que se entregan, que se sacrifican y sufren, lo hacen a cambio de las bendiciones del reino de los cielos. Ante grandes sufrimientos, pruebas o una adversidad, culpamos al Señor y hasta lo negamos o traicionamos. Al no comprender la obra de Dios, lo juzgamos, lo condenamos y nos oponemos a Él. Dios es santo. Entonces nosotros, pecadores que nos oponemos a Él, ¿entraremos al reino de los cielos? Es No. imposible. Por eso prometió el Señor Jesús que volvería a realizar la obra del juicio en los últimos días. Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días y expresa verdades con las que realiza la obra del juicio, que comienza por la casa de Dios, sobre la redención del Señor Jesús. Vino a purificar nuestra corrupción y nuestro impulso al pecado. Así nos librará y nos salvará. Eso es. Amén. Esto cumple las profecías del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Aunque Dios realice distintas obras en distintos tiempos y con distintos nombres, todo es obra de un solo Dios. Lo Es es. así. Cada una de las 3 etapas de su obra, la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino, es más elevada y profunda que la anterior. Cada etapa ligada a la anterior y a la siguiente. Estas 3 etapas juntas son lo único que puede salvar a la humanidad. Gran verdad. Por eso aceptar la obra de Dios Todopoderoso no es una traición al Señor Jesús, sino seguir las huellas de la obra de Dios y recibir al Señor. Sí. Bien. Al terminar de hablar, vimos un video de las palabras de Dios. Lo veremos ahora. Genial. Dios Todopoderoso dice: Antes se me conoció como Jehová. También se me llamó el Mesías, y las personas me llamaron en un momento Jesús el Salvador con amor y respeto. Pero hoy no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a esta era.
Soy el mismo Dios que surge de los confines de la tierra, colmado de todo mi carácter y pleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca se relacionaron conmigo, no me han conocido e ignoran mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que aparece al hombre durante los últimos días, pero que está oculto en medio de los hombres, mora entre ellos, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama de fuego, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por mi fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán destruidas por ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, que yo soy el Dios Todopoderoso, conquistador de la humanidad. Amén. Y que una vez fui la ofrenda por el pecado del hombre. Pero en los últimos días, también me convierto en las llamas del sol que queman todas las cosas, así como el sol de justicia que deja ver todas las cosas. Tal es mi obra de los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo. Yo soy el sol abrasador y la llama de fuego. Es para que todos puedan adorarme, el único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Amén. Amén. Se me iluminó el corazón cuando vi esto. Entendí que Jehová, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son un solo Dios, siempre obrando en distintos tiempos. La obra de Jehová Dios en la era de la ley fue dictar la ley. La obra del Señor Jesús en la era de la gracia fue redimir a toda la humanidad. La obra de Dios Todopoderoso es la verdad, el juicio y la purificación del hombre. Las tres etapas son la obra de Dios para salvar a la humanidad a lo largo del tiempo según la humana necesidad. Amén. Así es. Amén. Internamente supe que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y que seguir a Dios Todopoderoso es ir al ritmo de los pasos del Cordero. Lo es. Amén. Muy emocionado, le dije a mi esposa, tu fe en Dios Todopoderoso no es una traición al Señor Jesús, sino ir al ritmo de la nueva obra de Dios. Exacto. Así es. Fue entonces cuando, al final le dije, llevo un tiempo leyendo las palabras de Dios Todopoderoso. Un tanto sorprendida, contestó, ¿desde cuándo? No lo sabía. No respondí. Solo incliné la cabeza un poco avergonzado y le dije, cuando empezaste a creer en Dios Todopoderoso, no solo me opuse, sino que también mandé a nuestros hijos a que te vigilaran. Cuánto lo lamento ahora. Con eso me resistí y contrarié a Dios. Sin embargo, Dios se apiadó de mí y me guió a leer sus palabras. Ahora tengo la certeza de que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús cuyo regreso esperábamos. El único Dios verdadero. Amén. Quiero aceptar a Dios Todopoderoso. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Esa noche rebosaba de emoción. En oración me presenté ante Dios, invocando el nombre de Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, por elegirme, dejarme seguir tus huellas y asistir al banquete del Cordero. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. ¿Cuánto nos ama Dios verdaderamente? Así Estamos es. enormemente bendecidos.